Bueno, muy buenos días a todas y todos que están conectados hasta ahora con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerlos en esta tercera conferencia de lecciones vitales en tiempos de pandemia. Es un placer estar con ustedes. Nosotros estamos comprometidos con esta cátedra desde los inicios, digamos, de hace unas semanas que arrancamos con las primeras charlas. Y saben ustedes, pues, por lo que ya en algunas oportunidades hemos comentado, que esta cátedra tiene, pues, una función formativa y pedagógica con todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes de la Universidad de ICESI y obviamente también con nuestra comunidad académica en general. Todos siempre son bienvenidos y cordialmente invitados a estas lecciones vitales en tiempos de pandemia. En esta oportunidad nosotros tenemos un invitado muy especial que se trata del profesor, filósofo español Manuel Reyes Mater Pérez. Va a estar con nosotros. Él muy gentilmente accedió en medio de todas sus ocupaciones a brindarnos esta conferencia del día de hoy. Así que pues primero que todo el agradecimiento a él y a su consideración con nosotros, con la cátedra de lecciones vitales en tiempos de pandemia. Y pues con esas palabras yo los dejo ya en compañía de la moderadora Ana María Ayala Román y del profesor Manuel. Muchas gracias. Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, como dijo Rafael, hoy nos acompaña el profesor Manuel Reyes Mater Pérez. Él es filósofo español dedicado a la investigación de la dimensión política de la razón, de la historia y de la religión y en concreto de la memoria, los vencidos y el papel de la filosofía después del Holocausto y Auschwitz. En 2009 se le concedió en España el Premio Nacional de Literatura Ensayo por su obra La herencia del olvido. Es doctor por la Wilhelms Universität de Münster y la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía. Hoy nos hablará sobre los desafíos teóricos y prácticos de la pandemia. De antemano, muchas gracias, profesor, y tiene la palabra. Pues las gracias las doy yo, en primer lugar, al profesor Rafael Silva Vega, ¿no? que ha hecho posible este encuentro, y a la Universidad de ICESI, que lo ampara y lo organiza. Vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos mucho, ¿no? Tenemos que reconocer que la humanidad, en fin, cada uno de nosotros, ha vivido una experiencia excepcional en los últimos meses. Ver los bares cerrados, las calles sin coches, los aeropuertos con los aviones varados, la gente paralizada en sus casas, muriendo en los hospitales anónimamente miles de personas, constituye desde luego una situación que nadie se había imaginado una semana antes. Para acercarnos a esta experiencia se han utilizado palabras muy gruesas, ¿no? Recuerdo que un antropólogo de un lugar de investigación español que se llama Atapurca y que decía que con esta pandemia se estaba poniendo en peligro ni más ni menos que la especie humana. Recuerdo también que el presidente alemán hablaba de que estábamos viviendo una experiencia histórica de la humanidad. Y el propio Papa Francisco invocaba el milagro para responder a la situación de crisis en la que nos encontrábamos. Es decir, recurríamos a palabras mayores para acercarnos, para designar esta experiencia que partamos de este principio de que ha sido una experiencia, está siendo una experiencia excepcional. Tan excepcional que desde el primer momento se oyó una reflexión y era: esto va a cambiar, nos va a obligar a cambiar. De aquí tiene que emerger un mundo nuevo que va a ser diferente del pasado. Esta experiencia
lleva consigo una fractura histórica y, por tanto, lo que vendrá no puede ser prolongación de lo que ha sido. Ese sentimiento estaba en todas las esquinas. Había un acuerdo, ¿no? Desde el primer momento en que esto no era una crisis más. Esto suponía una fractura histórica. Una de las consecuencias que ha tenido esta experiencia es la voluntad de reflexionar sobre ella. Es ingente la cantidad de artículos científicos que se han escrito en todo el mundo. Es también ingente la cantidad de reflexiones, digamos, políticas, sociales, morales, que se han producido en la prensa diaria, en las tertulias radiofónicas o televisivas, en las revistas especializadas, ha generado una masa crítica que es muy importante conocer. Como es imposible rastrear todo ello, me voy a fijar en 3 artículos que son muy representativos a mi manera de ver. Uno de ellos es francés, lo publicó la revista francesa Le Nouvel Observateur, y el articulista, François de Benard, contaba cómo había hojeado el diario de un médico que en el año 1918 escribió sus memorias a propósito de la mal llamada gripe española, una pandemia que provocó, no se sabe muy bien si entre 30 y 50 millones de víctimas. Este médico, que se llamaba François Haeckel, este médico dejó escrito su experiencia y decía: al final, las únicas armas que tuvimos para luchar contra esta peste, esa gripe terrible, dice, fueron esas 3, las armas que pusieron en marcha, decía, eran el jabón, la mascarilla y la distancia social. Es decir, las mismas armas que estamos utilizando ahora. No hemos aprendido mucho desde entonces. El segundo artículo al que quería referirme es de un coreano, un filósofo coreano de éxito mundial, que vive en Alemania, en Berlín, Byung-Chul Han, que también escribió un artículo que dio la vuelta al mundo, en el que él comparaba la manera con la que los países de Oriente habían luchado contra la pandemia y cómo habíamos luchado los occidentales. Y la diferencia era clamorosa. En Corea, por ejemplo, se paró el virus en un par de semanas, mientras que en Occidente todavía seguimos con él. Y decía que eso se debía a una distinta mentalidad. Para el oriental, lo importante era la seguridad, y estando educado, digamos, en la disciplina, no le costó ajustarse a un canon en el que se tomaban todas las medidas necesarias, sacrificando la libertad. Mientras que, decía este profesor, Occidente, que tiene interiorizada el principio de libertad, no sacrifica necesariamente todo el campo de libertad a las exigencias de seguridad. Un artículo que me parece interesante porque plantea, en el fondo, un conflicto de fondo entre la libertad y la seguridad. Y el tercer artículo, de un israelí, Harari, que también ha sido
traducido y difundido en todo el mundo, insistía en este punto, en este último punto, ese conflicto entre libertad y seguridad, avisando de que no había que sacrificar la libertad a la seguridad, pero haciéndonos ver que la humanidad del futuro tendrá que vivir con un supuesto que tenía muy olvidado, y es la fragilidad humana. Somos seres profundamente vulnerables, y nuestra fragilidad es tal que tenemos que asumir el riesgo y la conciencia de que no es posible la seguridad total. Bueno, estos eh, tres, tres artículos, digo, son sintomáticos porque nos hacen ver tres aspectos que no podemos olvidar y que vamos a tener muy en cuenta en esta charla. El primero es que no sabemos casi nada de lo que está ocurriendo, que somos mucho más ignorantes que conocedores de las causas y del funcionamiento de este virus. El segundo punto de vista es que hay un conflicto entre la libertad y la seguridad a la hora de luchar contra él. Y finalmente, que tenemos que tomar conciencia de cara al futuro, que somos frágiles, de la vulnerabilidad, de que no somos inexpugnables, no somos imbatibles. Bueno, desde este supuesto, yo entonces me aventuraría por qué consecuencias sacar de esta experiencia. Hablamos de que el mundo que viene no puede ser prolongación del actual, y la pregunta es, ¿en qué habría que cambiar? Yo diría que hay dos niveles de cambio, o habría que reflexionar a dos niveles muy distintos. Los cambios tienen que producirse, por un lado, a un nivel antropológico, y tiene que haber un cambio en el estilo de vida, Y tiene que haber también un cambio en los valores políticos y morales. Dos niveles, pues, el antropológico y el moral y político. Desde el punto de vista antropológico, es decir, en el modo de vida, los cambios podrían concretarse en este punto, de poner un poco el orgullo ilustrado, en primer lugar. Como decía Habermas, la gran lección que hemos aprendido es que sabemos mucho menos de lo que pensábamos. Es decir, se nos invita un poco a la sabiduría socrática. Si Sócrates era sabio, era porque sabía que no sabía. Es verdad que de algunas cosas sabemos mucho, pero de otras no sabemos casi nada. En otras somos profundamente analfabetos. El filósofo Kant decía que la filosofía tenía que hacerse tres grandes preguntas. ¿Qué debemos hacer? Es decir, una invitación a reflexionar sobre la ética, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos. La segunda pregunta, ¿qué podemos conocer? Y la tercera, ¿qué nos cabe esperar? Me voy a centrar en la segunda, ¿qué podemos conocer? A esa pregunta hemos respondido mal, porque Kant lo que quería dar a entender era que podemos conocer muchas cosas, pero no necesariamente debemos conocer todo. Entonces es posible que hayamos puesto el acento del conocimiento en un sector que no es el que más nos conviene.
En el campo tecnológico, por ejemplo, el desarrollo ha sido exponencial, mientras que en el campo, digamos, del conocimiento del ser humano, de la humanitas, nuestros conocimientos siguen estando a la altura de los filósofos de hace 25 siglos. Ahí hemos evolucionado muy poco. Conocemos muy poco y entonces la pregunta es si no deberíamos, a la hora de organizar, por ejemplo, el sistema educativo, entender que todo sistema educativo tiene dos objetivos: la instrucción y la educación. Es decir, el sistema educativo quiere preparar al alumno para la vida, quiere darle los instrumentos para ser un buen profesional y poder ganarse la vida, pero también tiene como objetivo la educación formar personas. La pregunta es si nuestros sistemas educativos no se han volcado en la instrucción, en el conocimiento de instrumentos que preparan para la profesionalidad, y ha descuidado la formación de personas. Entonces, esa sería la primera reflexión que veo que alguien como Jürgen Habermas pues ha puesto en evidencia. El segundo cambio antropológico que se impone es un cambio en nuestra relación con la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza está regida por la ideología del progreso. Y el progreso es un concepto que debemos revisar. Walter Benjamin, un filósofo judío alemán, decía: progreso y fascismo coinciden. Y nos llama la atención porque el fascismo tiene mala prensa, pero el progreso tiene buena prensa. No hay político que se precie que no nos ofrezca sus productos como productos de progreso. Sus proyectos son de progreso. ¿Qué es lo discutible del progreso? ¿En qué el progreso es peligroso? ¿En qué el progreso se parece al fascismo? Pues en la naturalidad con la que progreso y fascismo, por ejemplo, sacrifican la parte más débil de la humanidad para conseguir sus objetivos. El filósofo Hegel, en su explicación de la filosofía de la historia, en su mirada sobre el paso del ser humano sobre la Tierra, se sorprende al ver cómo el Homo sapiens ha hecho las cosas. Le llama la atención la violencia con la que hemos construido el mundo. Y le choca porque no parece digno del Homo sapiens este recurso constante y sistemático a la violencia. Pero esa sorpresa de Hegel le dura 5 minutos porque enseguida nos dice: tranquilos, esto tiene una explicación. Esa enorme violencia es el precio del progreso. ¿En qué es peligroso el progreso? El progreso es peligroso en sus supuestos ideológicos. No es que no podemos preferir una sociedad sin penicilina a una con penicilina. No se trata de eso. Pero sí es verdad que no es lo mismo pensar el progreso como un instrumento al servicio de la humanidad que entender la humanidad como un medio al servicio del progreso. Lo que tiene de peligroso el progreso es todo ese entramado ideológico que le sustenta y que consiste en lo siguiente: pensar que el progreso es ilimitado. Pensamos que la humanidad tiene recursos suficientes para un progreso imparable.
Y no es verdad. La naturaleza tiene recursos limitados y eso hace que no todo sea posible. Primer supuesto, pues, peligroso del supuesto, la idea de que los recursos naturales son ilimitados. Segundo supuesto ideológico peligroso del progreso, pensar que el tiempo lo cura todo. Esto va a mejor. Es verdad que el progreso plantea algunos problemas, pero él mismo se encargará de resolverlos. Esta idea de que el progreso es salvífico. Segundo supuesto peligroso. Y hay un tercer supuesto, y es el de que es imparable, que no vale la pena luchar contra el progreso, porque nos arrollará. No, el progreso es el producto, es un producto histórico, es una opción que ha hecho la humanidad, tiene mucho que ver con una determinada concepción del tiempo, y hay otros conceptos de tiempo y otros, por tanto, otras formas de entender la existencia que no esté regida bajo la férula del progreso. Entonces, segundo punto a revisar, nuestra relación con la naturaleza y, por tanto, el concepto de progreso. Hay un tercer aspecto en esta revisión, digamos, antropológica, que se refiere a revisar el concepto de felicidad. Relacionamos la felicidad con la satisfacción de las necesidades. Y aquí hay un gran equívoco. El gran equívoco lo plantea, por ejemplo, y cae en él el filósofo español Ortega y Gasset, muy lúcido en otros aspectos, pero muy poco en este, cuando dice que el ser humano no viene al mundo a vivir, sino a vivir bien. A vivir bien. ¿Y eso qué significa? Dice, eso significa que para vivir bien no basta satisfacer las necesidades, sino que hay que crear nuevas necesidades porque de la satisfacción de muchas necesidades se desprende una mayor felicidad. Claro, el peligro de esta teoría es el consumismo. Podemos crear necesidades indefinidamente y está probado que por más necesidades que satisfagamos, no las agotamos. No agotamos la posibilidad de crear otras necesidades que a fin de cuentas van a quedar insatisfechas. Por tanto, revisar el concepto de felicidad y en vez de esta teoría orteguiana de multiplicar las necesidades, yo creo que sería bueno recordar un dictum de San Agustín, que luego toma también Marx, y que dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Bien, podríamos seguir, pero esto da una idea de este nivel, de este cambio, del cambio a este nivel. Debemos reflexionar a partir de la pandemia sobre un nuevo modo de ser, un modo de estar en el mundo que parta primero de, digamos, de la humildad epistémica, de que tenemos que aprender mucho. En segundo lugar, de mantener otra relación con la naturaleza y, por tanto, cuestionar la tiranía del progreso. Y, finalmente, repensar el concepto de felicidad en el sentido no orteguiano, sino, diríamos, agustiniano o marxiano. Ahora podríamos pasar al catálogo de valores políticos y morales. No solamente se trata de cambiar el estilo de vida, sino también nuestros valores, la prioridad de nuestros valores políticos y morales. Empecemos por los
valores morales. Lo que se ha puesto e impuesto en esta experiencia es la importancia que tiene la vida, el derecho a la vida. El derecho a la salud y a la educación son prioritarios, son prioritarios. El sentido de un Estado no es defenderse de los enemigos, ni luchar contra los enemigos externos o internos, ni el Producto Interior Bruto. El objetivo primario de unos responsables políticos de una comunidad humana es la defensa de la salud y de la educación. Esa es la prioridad que se está imponiendo en estos días, en estos meses pasados, en los que se paró el deporte. Por ejemplo, apareció lo ridículo de una sociedad que convierte a futbolistas o ciclistas en ídolos nacionales, cuando lo importante realmente para la ciudadanía es el médico o la enfermera. En España y en algunos países nos pusimos de acuerdo en salir a la puerta de las casas y aplaudir a las 8 de la tarde. Y alguien dijo: hemos pasado de los palcos a los balcones. Hemos entendido por fin que lo importante de una sociedad no son los palcos de los espacios deportivos donde figuran los grandes empresarios o grandes fetiches, sino los balcones, donde sale la gente a aplaudir a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a los trabajadores de los puestos esenciales, a los barrenderos. Tenemos que descubrir, se nos ha impuesto, digamos, esta prioridad. Lo importante es la salud, la salud. Un segundo valor que también se impone es el de la sobriedad y el de la austeridad. Tiene que ver con lo que he dicho antes a propósito del progreso. Los recursos del mundo son limitados. Por tanto, no nos podemos permitir ni el despilfarro, ni este tipo de producción obsolescente que fabrica para que la duración de las lavadoras, de los instrumentos, sea limitada y de esa manera necesitemos reponerlo constantemente. Sobriedad y austeridad. En tercer lugar, el descubrimiento de la solidaridad. Se habla de una solidaridad barata y de una solidaridad cara. La solidaridad barata consiste en dar de lo que nos sobra. La solidaridad cara consiste en entender que aquí no se salva nadie por su cuenta. Esta pandemia ha derrumbado, no del todo, pero en buena parte, las fronteras entre los ricos y los pobres, entre los viejos y los jóvenes. Digo de alguna manera, porque es verdad que afecta más a los viejos que a los jóvenes, pero también es verdad que si los jóvenes no se cuidan, acaban contaminando a los viejos. Y es verdad que quien tenga más recursos puede luchar mejor o puede tener, por ejemplo, tomar medidas de aislamiento que no puede quien viva hacinado en una vivienda. Eso es verdad, pero también es verdad que no se puede poner un límite entre los barrios ricos y los barrios pobres. Este virus circula por libre. Entonces se impone, pues, el concepto de solidaridad. Nadie se salva solo. Nadie puede aguantar un poco más,
pero al final nadie se salva solo. En cuarto lugar, la importancia del cuidado. Se venía hablando estos años de la filosofía del cuidado. Bueno, pues el cuidado aparece como un concepto mayor. Y aparece como un concepto mayor porque es la respuesta al descubrimiento que hemos hecho de la vulnerabilidad. No es verdad que seamos superhombres. Esta idea un poco renacentista del, del, del hombre de Vitruvio, ese personaje, esa figura que creó Da Vinci, ¿no? De un hombre perfecto, autosuficiente, todopoderoso, no existe. Nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que el ser moderno es un ser autónomo y universalista, un ser que se basta para sí mismo. No, estamos mucho más cerca del mito de Prometeo. Recordemos el mito de Prometeo. Los dioses observan desde el Olimpo que entre los seres humanos, entre los seres creados, el más frágil es el ser humano, porque los animales nacen con algo puesto para defenderse. El que no es veloz es potente y el que no es astuto y el ser humano es el más desprotegido, el más vulnerable, y deciden mandar a Prometeo con una ayudita. La ayudita es el arte del fuego. Viene a enseñar a los humanos cómo manejar el fuego para poder defenderse de las inclemencias y también de los animales. Y el invento fracasa porque el ser humano utiliza el fuego para hacer armas y combatirse entre ellos, entre los seres humanos. Entonces deciden hacer un segundo envío. Envían a los seres humanos la sabiduría necesaria para utilizar bien el fuego, las artes y las técnicas. Bueno, pues eso es el cuidado. El cuidado es la sabiduría necesaria para hacernos cargo de la vulnerabilidad y fragilidad. La vulnerabilidad no es un accidente del ser humano, es una constante, es nuestra condición. Por tanto, tenemos que asumirla y hacer un mundo en el que la dependencia, los dependientes tengan su sitio y también que entendamos la necesidad de la interdependencia. Hay todavía un cuarto valor moral que habría que pensar y es el del trabajo. El trabajo es un bien escaso y cada vez lo va a ser más. Entonces hay que pensar en repartirle. Hay que procurar que todo el mundo pueda vivir de su trabajo, pero para eso no hace falta que el que pueda trabajar 100, trabaje 100. El trabajo debe ser repartido justamente. Eso va a evitar que muchos se enriquezcan con el trabajo, pero va a posibilitar que el trabajo permita vivir a todos decentemente. Y junto a esta repartición del trabajo, también la idea de la importancia del trabajo no remunerado. Una de las cosas que más me han llamado la atención en estos meses era el testimonio de muchos trabajadores de distintos sectores que después de sus turnos, digamos, laborales ordinarios, se dedicaban gratuitamente a hacer trabajos gratuitos, como digo, y decían ellos, eso nos reportaba mayor felicidad que el propio trabajo remunerado. No se trata de renunciar al trabajo remunerado, se trata de entender de que hay una dimensión gratuita del trabajo que tenemos que descubrir y practicar.
Y junto a los valores morales, yo creo que hay que revisar también los valores políticos. Ha llamado la atención, en general, la mala gestión de los políticos de la pandemia. Se pueden contar con los dedos de la mano esos países que han aplaudido la gestión de sus políticos. Los ha habido excepcionalmente erráticos, como Bolsonaro o el Trump o el Boris Johnson, cuyas políticas han sido absolutamente demenciales. Pero en general hay un acuerdo en que no han estado a la altura de, de las circunstancias. Y esto nos lleva a una reflexión sobre el político. Tenemos que reivindicar calidad en los políticos. A la política no se puede dedicar cualquiera, podríamos decir, siendo así que cualquiera puede y debe dedicarse a la política. Pero, por alguna razón, Aristóteles hablaba del político virtuoso. Yo creo que debemos reivindicar la figura del político virtuoso. ¿Y qué era para Aristóteles un político virtuoso? Decía Aristóteles, no se hace política buena porque se hacen buenas cosas, sino que se hace política buena porque detrás hay políticos buenos. ¿Qué es un político virtuoso? Él enumeraba tres características. En primer lugar, el político virtuoso es un ciudadano maduro. No es alguien que no tiene más experiencia política que la de las juventudes de su partido político, por ejemplo, que eso es muy corriente en Europa. La mayoría de los políticos que suenan por ahí se han hecho en sus organizaciones juveniles y de ahí han saltado a la gran política. No, Aristóteles decía, tienen que ser ciudadanos maduros. Tienen que haber demostrado antes que son buenos zapateros, decía él, o buenos pescadores, o buenos albañiles. Tienen que haber demostrado que en lo suyo son buenos y por tanto una madurez profesional. La segunda característica, decía él, era madurez humana. Y eso lo cifraba Aristóteles en el hecho de que hubieran demostrado antes de llegar a la política que son capaces de tomar decisiones correctas y sostenerlas a pesar de las presiones que sufren. Tener criterios. No solamente, por tanto, haber demostrado madurez profesional, sino madurez humana. Segundo criterio. Y el tercero, decía él, es saber de aquello de lo que se responsabilizan. Uno no vale para todo. Y si uno no tiene ideas del sistema educativo, porque se ha dedicado toda su vida a vender casas, por ejemplo, pues no es la persona más indicada para ser ministro de Educación. Entonces, el político virtuoso, para Aristóteles, es el que explica políticas virtuosas. La política virtuosa no es virtuosa porque haga cosas buenas, decía él, sino que hace cosas buenas porque ya viene de una persona hecha, de un sujeto virtuoso. Entonces, yo creo que tenemos que exigir calidad en el político.
Y el segundo cambio de punto de vista político, y con esto voy acabando, es entender que el objetivo de la política no es hacer felices a los seres humanos, no es la felicidad, sino evitar el sufrimiento. A veces nos marcamos grandes objetivos, ¿no? En los tratados políticos, el objetivo de la política, ¿no? La felicidad de los ciudadanos. Rebajemos eso. La política no tiene que pretender hacer felices a todos los seres humanos. Basta con que evite que algunos sean infelices. La política no tiene como objetivo convertir a todos en ricos. La política debe tener como objetivo evitar que haya pobres. La política no puede pretender que todos triunfen, que todos sean ganadores. La política debe pretender que no haya caídos, fracasados, esperar a los últimos para acompañarles y que lleguen con los demás. Entonces, la política debe reflexionar sobre la importancia política del sufrimiento. Decía Adorno, uno de los filósofos que más y mejor reflexionaron sobre otra experiencia histórica que cambió la humanidad, que debería haber cambiado la humanidad, como fue Auschwitz o el Holocausto. Y decía él como resumen de su reflexión sobre los cambios que habría que introducir, decía él a modo de conclusión, que todos esos cambios se resumían en una idea: entender, decía él, que dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Dar importancia política al sufrimiento. Y significa lo que acabo de decir. No pretender hacer a todos los ciudadanos felices, sino evitar la infelicidad. No prometer riqueza para todos, sino combatir la pobreza. No convertir a todos en triunfadores, sino acompañar a los retrasados. Y eso sería un poco el esquema que yo entregaría como reflexión personal de esta experiencia. Cambios en el nivel de vida, cambios en los valores morales, cambios en los valores políticos. Y concluiría con estas tres reflexiones. La primera la tomo de Le Monde. Le Monde decía: tendríamos que cambiar, pero no lo vamos a hacer. Y lo estamos viendo. Tan pronto como se ha abierto la mano, lo que hemos hecho ha sido volver a los viejos hábitos. Comportarnos como si no hubiera pasado nada. No solamente hemos conseguido reproducir el mal, sino sobre todo la tristeza de realmente no haber aprendido nada. Entonces, no es fácil el cambio. Y debemos saber que no lo vamos a poner fácil. La segunda reflexión la tomo de un dibujante español, en el diario El País, que firma como El Roto, y hay una viñeta que me llama la atención. Aparece en la viñeta, aparece un personaje con aires proféticos y dice, en la leyenda, dice: he encontrado la vacuna. He encontrado una vacuna, dice el profeta. ¿Y cuál es?, le preguntaron los demás. Y respondió: otra forma de vivir. Pero le tomaron por loco. Pero le tomaron por loco. Y la tercera reflexión
la tomo de John Donne y leo estas líneas suyas. Dice, tiene que ver con la solidaridad. Nadie es una isla, cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, todo el país queda disminuido. La muerte de cualquiera me disminuye porque estoy ligado a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel, por sus palabras. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Ustedes pueden poner sus preguntas en el chat, ya sea de YouTube o del Facebook, para que nosotros entonces la leamos y el profesor Manuel pues, pueda contestar las preguntas y entablar un diálogo con ustedes. Entonces, bueno, profesor Manuel, yo quisiera empezar con una pregunta que me suscitó, pues mientras los oyentes pues nos ponen sus preguntas y tiene que ver con digamos, lo que usted nos hablaba de la felicidad, ¿no? De cómo, digamos, la felicidad es vista como una satisfacción de las necesidades y estas necesidades en últimas, pues son necesidades que a veces son impuestas por el mismo sistema económico, ¿cierto? Y que tenemos entonces como que el deseo, en un sistema como el que tenemos hoy día, este sistema económico donde el deseo cada vez es, digamos, más potenciado, pero potenciado en relación, digamos, a obtener eso que no tenemos, es decir, de esas necesidades, ¿no? Es decir, este sistema, digamos, económico y político y social que tenemos hoy día, ve el deseo como una carencia. ¿Cómo sería, digamos, una felicidad donde efectivamente pues, el deseo no se vea como una carencia y efectivamente podamos ver la felicidad de otra forma? El ser humano tiene necesidades básicas que deben ser satisfechas y otras sociales creadas que también forman parte de la felicidad. Aquí lo perverso de este sistema es es el mensaje de pensar que la felicidad tiene que ver con la multiplicación indefinida de necesidades. Porque ¿cuál es la trampa de esa argumentación? Pensar que si se satisfacen todas las necesidades que uno tenga, inventadas o naturales, pues va a sentirse satisfecho. Digo, esa es una trampa porque es imposible parar el número de necesidades. Y vemos cómo el sistema en el que vivimos multiplica constantemente las necesidades. Nos parece necesario cambiar de ropa cada temporada, nos parece necesario adquirir determinadas marcas o modelos de electrónicos, nos parece que alguien que no tenga una marca determinada de coche o de automóvil no es nadie, vincular lo que uno es a lo que uno tiene. Todo esto es lo perverso. Lo perverso no es que haya necesidades artificiales que puedan ser satisfechas. Lo perverso es pensar que todas las necesidades pueden ser satisfechas, cosa que es imposible, porque puestos a enumerar necesidades, no solamente están las que cada cual se invente, sino las que el sistema nos propone, que como sabemos son inagotables. Y hoy ya sabemos que lo que nos mantiene vivos no es la felicidad que reporta las necesidades satisfechas. Lo que nos mantiene vivo es la persecución de las necesidades que no tenemos cubiertas o insatisfechas. Eso es lo perverso del sistema, efectivamente.
Recordaba cuando usted hablaba de este tema, digamos, como los filósofos del siglo XVII, estoy refiriéndome sobre todo a Descartes y a Hobbes, sobre todo Hobbes cuando habla que la felicidad no es conseguir como o llegar a un lugar deseado, ¿cierto? Estar ahí establecido, sino potenciar el deseo, ¿no? Y uno podría ver, digamos, como en este tipo de pensamiento, digamos, que inaugura la modernidad clásica, digamos esto que después va a explotar el mismo, pues el sistema económico político que tenemos hoy día, y es como no dejar un momento para el sosiego, si se quiere, sino como para lo que usted decía, potenciar sin, a veces ciegamente y sin rumbo quizá esos deseos, ¿no? Bueno, habría como un rumbo y es el consumismo y digamos, en este caso, que el capital obviamente crezca en manos de algunos pocos. Profesor, hay una pregunta y es, ¿cómo abrir paso a la solidaridad en una sociedad que forma en la competencia, el egoísmo racional y en las divisas? ¿Tienes que ser exitoso y ser un ganador? Esa sería la pregunta, profesor. Sí, digamos, la gracia que tiene una reflexión sobre estos temas en este momento digamos, donde estamos en medio de esta pandemia, es que aparecen los valores vinculados con las necesidades. Quiero decir lo siguiente. De solidaridad venimos hablando desde hace mucho tiempo y por eso yo hacía esa distinción entre la solidaridad barata y la solidaridad cara. La solidaridad barata, que es de la que hablábamos, era darte lo que sobra, ¿no? Como un gesto magnánimo, como un gesto que tiene más que ver, digamos, con la grandeza del que da que con los derechos del que recibe. Lo que pasa que esta pandemia lo que ha puesto en evidencia es que la solidaridad es una necesidad y que el egoísmo es un suicidio. El egoísmo es un suicidio. Es decir, aquí el que pretenda salir por su cuenta se estrella. Esta pandemia eh, tiene tiene esta lectura, ¿no? Nos enseña esto, de que al no tener puertas, al tener esa capacidad expansiva global, o encontramos respuestas globales o acabamos autodestruyéndonos. Entonces, es verdad que hemos hecho un mundo competitivo y egoísta, pero hasta ahora pensábamos que eso nos permitía sobrevivir al margen de los demás. Yo creo que eso tenemos que revisarlo. Esta pandemia está poniendo de relieve que eso es una peligrosa reflexión. Gracias, profesor. Hay otra pregunta que nos hace Julián David Silva. ¿Cómo puede generarse un cambio de valores en la sociedad y no únicamente en los individuos si se tiene en cuenta la resistencia al cambio que tendrán las élites que tendrán las élites hegemónicas y económicas? Esa es la pregunta de Julián. Sí, por eso, siendo realistas, habría que dar la razón a Le Monde cuando decía, el cambio se impone desde el punto de vista lógico, pero no va a tener lugar. ¿Y por qué no va a tener lugar? Bueno, porque la inercia, por un lado la inercia individual, hace que queramos volver a los viejos hábitos y eso está provocando, por ejemplo, en España, volver a los bares, a los restaurantes, al ocio, como si nada hubiera ocurrido, a que de nuevo hayamos convocado a todos los malos espíritus, ¿no? Entonces está por un lado la inercia personal, de ahí la necesidad de una reflexión como la que estamos haciendo, es decir, el cambio no se va a producir automáticamente, tiene que ser el resultado de una reflexión y de una educación.
Y eso supone un ejercicio, eso supone un esfuerzo, como el que estamos haciendo nosotros en estos momentos, de reflexionar, de tomar distancia respecto a lo que nos está ocurriendo. Y por otro lado, ¿no? Digo, esto para cambiar las dinámicas individuales, pero por otro lado también tener en cuenta, claro, lo que son los poderes fácticos, los intereses globales. De hecho, si estamos asistiendo a una segunda oleada, ha sido porque han prevalecido en los políticos más las presiones de los grupos económicos que las exigencias de la defensa de la salud. Y eso nos está llevando a... Pero esto está demostrando que eso es un suicidio. Que eso es un suicidio. Entonces, estamos asistiendo a nuestra propia muerte. Pero como resultado de nuestra propia, digamos, cortedad intelectual. Porque ¿de qué ha servido, no, que los políticos hayan impuesto estas medidas, resultado de las presiones económicas, si al final la economía va a salir más averiada que de haber tenido un poco de paciencia? Y en vez de haber promocionado el turismo en estos meses, haberlo retrasado un poco, eso hubiera sido económicamente más rentable que lo que está ocurriendo y que lo que va a ocurrir. Entonces, lo que no hay son políticos a la altura de las circunstancias, efectivamente. Los políticos representan a esos poderes fácticos y de ahí la miseria de la sociedad, ¿no? Sí, claro, o sea, son políticos que, como usted dice, profesor, están, digamos, más legislando para y actuando, tomando decisiones para grupos empresariales y económicos que para la gente. Profesora, hay otra pregunta de Manuel Beltrán que dice lo siguiente: ¿cómo entiende la manera en que la felicidad de las personas ha cambiado en cuanto a la situación actual y cómo la mirada hacia la sociedad también se ha visto afectada? Bueno, lo que dentro de, de esto, de los efectos que está produciendo esta crisis, que son de todo tipo, porque hace un momento hablaba de esta querencia a los viejos hábitos, ¿no? Nadie quiere renunciar a lo que hacía antes y piensa que eh, salir de la crisis consiste en volver a la vieja vida. Eso es un dato que está ahí, es una observación que yo no hago únicamente por mi cuenta, sino que la comparto con muchos otros. Pero al lado de eso está también el miedo en los ojos de la gente, el miedo ante su fragilidad. Es decir, lo que estás observando también es que se pide ayuda, se pide auxilio, una conciencia de que o se nos ayuda o no salimos. Entonces, eso también está apareciendo, ¿no? La conciencia de la fragilidad. Y por tanto, se está pidiendo a los representantes políticos, a los que toman decisiones, que se hagan cargo de esa fragilidad. Entonces, todo esto resulta contradictorio, porque decir por un lado que queremos volver a la vieja vida y por otro lado tener ese miedo al futuro que revela la mirada de la gente, pues parece una contradicción, pero se está dando y la obligación, digamos, de unos políticos responsables es saber distinguir entre esas dos apetencias, el volver a la vieja vida o el de ayuda para el futuro. Gracias, profesor. Hay otra pregunta de Robin Castro que dice así: ¿cómo poder mitigar los efectos del nacionalismo, la xenofobia y la política basada en ellos para tener un mejor manejo global de la pandemia?
Sí. Evidentemente, lo he dicho y lo repito, esta pandemia tiene un nivel global y solamente se saldrá de ella con políticas globales. ¿Quién se opone a esa dinámica? Los nacionalismos, la xenofobia, como dice Juan David, efectivamente. Lo que te llama la atención es que estamos asistiendo dentro de estos movimientos contradictorios, asistimos por un lado a la conciencia de la globalidad del problema, pero por otro lado también a la intensificación de los nacionalismos. Y con ello a la dureza en las políticas migratorias, al crecimiento de la xenofobia. Europa acaba de tomar medidas precisamente que endurecen las medidas de los migrantes. Entonces, esto forma parte de la nueva reflexión. Yo creo que si hay un problema político prioritario, es la revisión de los nacionalismos a partir de la figura de la migración. Los nacionalismos, el concepto de nación-estado, ha vertebrado la política hasta ahora. Pero esas figuras, estados, naciones, patrias, se están revelando las más incapaces para responder a los desafíos contemporáneos. Yo creo que a mí me resulta incomprensible, como digo, el prestigio intelectual de los nacionalismos en este momento. Porque si algo se está poniendo de manifiesto es precisamente su incapacidad para responder a los problemas y cómo son portadores esas figuras, nacionalismos, entre otras, son portadores de los anticuerpos, o mejor dicho, son portadores de las respuestas, de la incapacidad de las respuestas a los problemas. El problema de la inmigración, decíamos antes de la pandemia, decíamos, el problema de la migración es el gran problema mundial del momento. Y lo decíamos porque estaba rompiendo todas las costuras de los estados, la migración. Pero es que la pandemia agrava, digamos, esa reflexión, porque si antes alguien podía concebir que los países ricos podrían encontrar una solución a sus problemas cerrándose, y fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa con la crisis de 2008. La política nacionalista alemana pensó que primando los derechos nacionales saldría adelante Alemania y consiguió hundir a toda Europa. Eso, en este momento, es absolutamente insostenible. El nacionalismo está demostrándose día a día que no es ninguna solución a medio ni largo plazo. Por eso me parece una reflexión necesaria la del nacionalismo y la de la migración. Sí, profesor, tengo una pregunta en relación a esto último que usted viene diciendo y es que, bueno, el Estado obviamente tiene una, si se puede decir, como una estructura inmunitaria, ¿no? O sea, se puede pensar como un cuerpo cerrado, ¿cierto? Que obviamente en este caso
digamos, con esto que ha pasado el virus. Obviamente, el virus despierta más esa estructura inmunitaria del Estado, en este caso, pues obviamente cerrando fronteras y como todo esto que usted nos había dicho, profesor, de que se endurecen, digamos, las políticas migratorias. Sí, sí, eso es lo que se está produciendo y está demostrándose que son medidas absolutamente inoperantes. Uh-huh. Porque el virus viaja de cualquier manera. Claro. Se cerraron las fronteras en Europa y dio lo mismo, porque el virus no se atuvo al pasaporte. Entonces, eh, eh, la pandemia está poniendo de manifiesto de una manera nueva la inocuidad de las medidas restrictivas y nacionalistas. Y repito, si en la crisis económica del 2008 se pensó que un Estado, los estados más ricos, y el caso europeo fue Alemania, pensaba que podía salvarse, ¿no?, defendiendo ante todo los intereses alemanes y no los intereses europeos, hoy es evidente que nadie piensa ya así, y de hecho, aunque con dificultades, la política europea en este momento es la contraria del 2008. Si entonces era sálvese quien pueda, hoy hay una conciencia de que o salimos todos o no sale nadie. Es verdad que todavía las medidas que se van tomando no están a la altura, pero es verdad que se están dando pasos en esa dirección, porque existe la conciencia clarísima de que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, o salimos todos de esta. Esto no es un país, como se decía antes, esto no es un problema de los países latinos. Ahora Europa tiene clara conciencia de que o salimos todos o no sale nadie. Y esa reflexión que se hace en Europa habría que hacerla a nivel global. O salimos todos de esta, todos los países del mundo, o al final pereceremos todos. Gracias, profesor. Hay otra pregunta de Luz Karime Rentería, dice así: la pandemia mostró que somos agentes directos de la degradación ambiental. Se pensó que esto haría eco en el modo de reflexionar ante la situación. ¿Cómo volver al equilibrio donde todos nos beneficiemos? Bueno, para volver al equilibrio hay que entender la importancia de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza. Yo decía que hemos vivido durante un par de siglos con la idea de que el hombre era el señor de la naturaleza. El hombre podía disponer libremente de la naturaleza. La naturaleza estaba al servicio de las políticas del ser humano. Y esto tiene mucho que ver con esta idea que me refería antes, la idea del progreso, ¿no? La primera víctima del progreso era la naturaleza. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es lo que empieza a cambiar. Es decir, ¿cómo volver al equilibrio? Hacer de la pregunta, ¿cómo volver al equilibrio donde todos nos beneficiemos? Pues entendiendo que tenemos que cuestionar nuestro modelo de existencia, que llamamos progreso. Eso no se sostiene. Y cuando un político se nos acerque y nos diga, el programa que yo presento es un programa de progreso, le digamos, ¿qué dice usted? ¿Qué está diciéndonos usted? Es decir, hasta ahora el progreso tenía un prestigio indiscutible en la derecha, en la izquierda, en el norte, en el sur. No, es un tópico, un término enormemente equívoco. Y por eso tenemos que pedir explicaciones y no aceptar como política emancipatoria más que aquella que lleve consigo un equilibrio de la relación del hombre con la naturaleza. Bien,
Muchas gracias, profesor. También tenía otra pregunta en relación a algo que usted dijo hace un rato cuando hablaba de, bueno, vamos a volver a esa vieja vida, y es en relación a un concepto que ha comenzado a aparecer, digamos, en medio de la pandemia, es el de la nueva normalidad, ¿no? O sea, es un concepto que ahora pareciera que está, digamos, en el discurso político de los políticos, obviamente los dirigentes, pero también es, digamos, personas que digamos, escribe, reflexionan sobre esto, aparece ese concepto, como en algún momento ha aparecido el de progreso, en un momento, también de democracia, terrorismo también en su momento. Y este es un concepto que viene, digamos, como ocupando un lugar central digamos, en todo el discurso, reflexión política que se está haciendo hoy día. Y pues, profesor, quisiera eh, eh, pues que me contara usted qué piensa de este concepto, digamos, como un concepto, como le decía a usted, central en el discurso político hoy día. Me parece un concepto de una astucia enorme. Y desde luego habría que felicitar a quien lo inventó porque tiene la apariencia de novedad cuando lo que busca es la normalidad, es decir, la repetición. Lo que pretende ese concepto es decir, vamos a repetir la situación dentro de lo que podamos, pero la aspiración es volvamos a la vieja buena vida, ¿no? Naturalmente teniendo en cuenta las condiciones que no son las mejores para hacer lo que hacíamos antes. Entonces, me parece un concepto perverso porque no puede haber nueva normalidad. Lo que tiene que haber realmente es alternativa, alternativa. Entonces, no se trata de repetir lo viejo bajo nuevas condiciones, sino pensar vivir de otra manera, vivir de otra manera. Pongo un ejemplo, ¿no? En los últimos años se ha desarrollado, por ejemplo, el turismo de masas, que tiene un aspecto muy positivo, ¿no? Bueno, pues, han bajado los precios de los hoteles y de los aviones y es mucha la gente que circula. Hemos conseguido de esa manera que, por ejemplo, delante de Notre Dame, en París, haya filas, kilómetros de gente esperando entrar, entran en la catedral y si uno ha hecho la experiencia, te obligan a andar, ¿no? No detenerte, y la gente va haciendo fotos, y la gente va haciendo fotos, de suerte que acaba el recorrido con una cámara llena de fotos y sin haber entendido nada, ni haber, digamos, ni haberse apropiado sin haberse apropiado del lugar. Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos? ¿Volver otra vez a llenar Notre Dame y San Marco en Venecia y los lugares de turismo, Barcelona, o llenarlo de gente? ¿O pensar que eh, hay que repartir el espacio y el tiempo? Y que a lo mejor hay que regular los desplazamientos y yo sueño con que a lo mejor nos toque a los seres humanos 1 o 2 viajes en la vida, pero que esos viajes que hagamos los podemos hacer tranquilamente, de suerte que podamos sentarnos en Notre Dame y escuchar el órgano y dejarnos imbuir un poco de su historia y de su luz, y de esa manera enriquecernos y acabar un viaje enriquecidos, porque el 99% de estos viajes de turismo de masas no enriquecen nada. Entonces, deberíamos ir hacia esa otra forma de utilizar o de relacionarnos con el tiempo y con el espacio. Entonces, pensar, sin embargo, que lo que interesa es volver a las andadas, eso es lo que propicia el concepto de nueva normalidad, que, como digo, me parece un concepto perverso, pero astuto.
Espera, tuve un problema con la conexión. Sí, profesor. Entonces, bueno, lo que usted dice, digamos, del concepto de nueva normalidad es un concepto que, como usted dice, tiene una trampa. Es un concepto que nos quiere mostrar como una novedad cuando no lo es, ¿no? O sea, es como volver en últimas a vivir la vieja vida, que algunos consideran como buena y pues obviamente no hacer estos cambios estructurales que necesitamos hacerlo ahora que nos ha mostrado, digamos, la realidad de una manera fuerte, que somos vulnerables, ¿no? Que lo otro son solamente discursos, obviamente, que efectivamente acompañan una forma política particular. Profesor, no hay más preguntas. No sé si Rafael quiere de pronto decirnos algo. No sé, Rafael, no está. Profesor, no sé qué comentarios, pues, puede, digamos, para terminar la charla, ya que no hay más preguntas. No, pues agradecer el coloquio y la atención y multipliquemos estos actos. Es decir, lo que nos queda es la palabra, lo que nos queda es la reflexión que frente, digamos, a un mundo de intereses que va a intentar que no ocurra nada. Pues procuremos que ocurra algo. Ya. Muchas gracias, profesor, por sus palabras y muchas gracias a las personas por la participación. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno.